El doctor Andrés Páez es dirigente de la Izquierda Democrática y ha sido uno de los dirigentes políticos que más ha tratado de impulsar una candidatura de concertación para tratar de enfrentar a Correa y su inmenso aparato estatal de reelección. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó eso, doctor Páez? Buenos días. ¿Qué pasó? Gracias, Jorge. Buenos días. Yo creo que hay actores políticos que no han tenido la madurez suficiente de entender que esta es una coyuntura que va más allá de las personas y de los partidos. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, estamentos que no han acogido un llamado razonable de tener un candidato único, un candidato que realmente pueda enfrentar no solo a Correa, sino a todo el Estado ecuatoriano, porque esta no es una campaña común y corriente. Esta va a ser una elección atípica. Aquí nos enfrentamos contra una persona que tiene un enorme potencial electoral, que hay que reconocerle a Correa, pero además tiene una enorme infraestructura que es pagada con el dinero de todos los ecuatorianos y que ha sido puesta al servicio de una candidatura, de un régimen autoritario y de un modelo con el que definitivamente no podemos coincidir. Régimen y modelo que usted ayudó a implantar con el famoso tema de los 58 diputados, doctor Bueno, Páez. ese es uno de los temas que puede haber quedado en cuestión, pero yo sí quiero aclarar de que jamás yo presté ni siquiera un voto, y más bien fui uno de los primeros en cuestionar que este tema se lo haya hecho. De hecho, lo que yo hice fue, en primer lugar, objetar el voto de René Mollé, en ese entonces representante de la Izquierda Democrática y de la Red, para que se produzca esa resolución en el Tribunal Supremo Electoral, que siempre me pareció atrabiliaria. Ahora, cuando ya estaban fuera los diputados, lo que yo hice es buscar que sus suplentes se integraran para que el Congreso no dejara de funcionar, Ese que es una cosa diferente. Denunciar al mundo que en el Ecuador se había dado un golpe de Estado, que Correa había empezado a dar pasos claros, decididos, resueltos para implantar un régimen perenne y un régimen autoritario, feroz, como el que estamos padeciendo. Y lo hicimos al punto de que el presidente del Congreso de ese entonces, Jorge Ceballos, por sugerencia mía, convocó a los embajadores acreditados en el Ecuador de la Comunidad Económica Europea y de América Latina. Y nos reunimos en un salón de eventos y allí se les explicó cuál era la situación del Congreso Nacional. Pero cuando ya estaba todo de eso consumado, no pasó. Cuando no se levantaron las voces, salvo 4 o 5 periodistas que levantamos la voz con energía, diciendo, se está implantando una dictadura en el Ecuador y esto fue un golpe de Estado, destituir a 58 diputados porque el señor le dio la gana. Es impresionante. No solo eso. Es un caso que solamente la locura que nos envolvía a los ecuatorianos en ese momento pudo haber permitido que ocurra. Y no solo eso, la destitución y la toma a palo limpio del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional, rodear al Congreso. Palo limpio, usted lo ha dicho. Sí. Y rodear al Congreso con unas 3,000 personas embriagadas bajo el efecto de estupefacientes y con armas en mano que pretendían ingresar al Congreso para tomar cuenta de la vida de los diputados y sin que el ministro de Gobierno de ese entonces ofrezca suficientes garantías para el desenvolvimiento. ¿Era quién? Gustavo Larrea. Para el desenvolvimiento del Congreso. Es decir, hubo un traspié institucional que desembocó luego en lo que estamos viviendo. Pero creo que hay que poner a cada uno de los actores en el lugar que le corresponde. En nuestro caso, lo que buscamos institucionalmente era salvaguardar al Congreso para que no quede simplemente sin funcionar. Era preferible eso para que se desenmascara la dictadura. En todo caso, ya ocurrió y ahora usted es uno de los dirigentes que está tratando de evitar que esto se perennice. ¿Hay manera de lograrlo? Bueno, yo creo que en una elección como esta puede producirse una polarización. De hecho, el temperamento, el estilo de hacer política de Correa conducen a una polarización y probablemente pueda darse una candidatura que polarice con Correa y que permita aglutinar a todos los sectores que están en contra del régimen autoritario. ¿Cuál podría ser? Bueno, yo veo que se proyecta de una manera interesante Guillermo Lasso en el escenario. O sea, no estoy haciendo... Ve una polarización Yo en este momento en las encuestas veo que Correa tiene una importante presencia electoral. Algo así como 40, ¿verdad? 40%. Cerca del 40, sí. Veo que Lasso comienza a bordear el 18, el 20%, que es interesante viniendo de fuera de la política activa. Y veo que otras candidaturas no han crecido a la velocidad que esas candidaturas esperaban crecer.
Entonces, si es que se mantiene esta tendencia, probablemente se produzca una polarización y quizá eso conduzca a que el electorado se incline por una de esas posturas, pero no veo, como en elecciones anteriores, la posibilidad de que aparezcan 3 o 4 candidaturas con cierta fuerza para ir a una final de fotofinish como en el atletismo, sino que veo que inicialmente ya comienzan a marcarse unas diferencias importantes que podrían dar cuenta de una polarización que yo personalmente veo que se viene en el escenario electoral y que debe invitarnos a pensar a los actores de la política de cómo debemos impulsar una de esas candidaturas a efecto de conseguir que efectivamente podamos enfrentar el régimen autoritario. No es una simple elección, es el propósito de desmontar un régimen que no coincide con los principios de libertad y democracia que deben animar a una sociedad moderna. Lo que usted dice entonces es que hay que apoyarlo a Lasso. ¿Usted va a apoyarlo a Lasso? No digo abiertamente eso, digo que parecería que Guillermo Lasso comienza a tener una proyección importante. Puede ser que surja otro candidato, puede ser que el coronel Gutiérrez se recupere y comience a crecer rápidamente, eso mucho depende de las mediciones que se hagan. No veo que el abogado Álvaro Noboa realmente pueda tener un crecimiento, es más, creo que ha ido acumulando errores en la última etapa que no le permiten ir creciendo y su partido se ha ido desarticulando. Y no veo otras candidaturas que realmente tengan un potencial de crecimiento que permitan enfrentar a Correa. Alberto Acosta, Montúfar. Bueno, yo creo que Alberto Rodas. Acosta va a tener una presencia importante en el andarivel de la izquierda. Creo que Alberto Acosta fundamentalmente le va a quitar votos a Correa. No sé si es que su capacidad de crecimiento le permita realmente proyectarse como un candidato a la segunda vuelta. Creo que es un hombre correcto, sin duda, inteligente. No obstante, bueno, César podría él intentar una candidatura, pero las encuestas, las mediciones hasta el momento no dan cuenta de que su capacidad de crecimiento sea suficiente como para provocar lo que yo creo debería ser la estrategia de la oposición, es decir, ir a una polarización en donde efectivamente podamos tener un candidato con suficiente fortaleza electoral para dar cuenta en las elecciones de la unidad, de la homogenización de sectores alrededor de una elección, porque en esta elección no es que se va a dar una alianza de orden ideológico, tampoco es que se van a dar afinidades que puedan ser reconocidas y aplaudidas por todos, no. Esta es una elección en donde no pueden haber olfatos refinados. Esta es una elección en la que tenemos que discutir sobre lo que nos une, o sea, sobre lo básico de la sociedad ecuatoriana, no tanto como partidos ni como dirigentes políticos, sino qué es lo que espera la sociedad ecuatoriana como una alternativa frente al gobierno de Correa. Eso es lo que debemos nosotros pensar. Correa representa unos valores. Hay que... Bueno, antivalores diría yo, ¿no? Antivalores, exactamente, creo que yo me equivoqué. Antivalores. Y hay que rescatar la libertad, hay que rescatar la democracia, hay que rescatar la tolerancia, el respeto por los demás, y eso obliga a no tener un olfato muy fino, sino elegir quien pueda ganarle. Sí, hay que buscar con mucho pragmatismo una opción que permita realmente tener una presencia electoral, no solo con miras a una candidatura presidencial, sino también con un importante arrastre de asambleístas. ¿Por qué? Porque la estrategia de Correa al cambiar el método electoral es también contar con una asamblea, con una mayoría casi absoluta en la que pueda hacer lo que le viene en gana. Ahora por lo menos se ha logrado interponer ciertas acciones para impedir que toda esta maquinaria cobre fuerza en cuestión de minutos y se han tenido que tardar semanas y hasta meses. De hecho hemos conseguido que algunas leyes draconianas no sean aprobadas. Entonces es importante también pensar en un gran bloque parlamentario. Lo que yo digo es, si en Venezuela se demoraron casi 10 años en ponerse de acuerdo, ¿por qué nosotros no podemos hacer una lectura de la historia y ponernos de acuerdo 5 años después para evitar llegar a condiciones como países hermanos en donde verdaderamente la aspiración de la gente ya no es ni siquiera ganar una elección, sino respirar un poco de libertad. De libertad, exacto. Y creo que nosotros debemos entender que una sociedad puede tener lindas carreteras, mejores hospitales, porque además del deber de ellos hacerlo, ¿no? Claro, ojo, obviamente. Para eso ganaron las elecciones, para hacer carreteras, hospitales, pero también para escuelas respetar y todo. la libertad, para respetar las opiniones ajenas, para no insultar a los demás y perseguirlos y meterlos presos y caerles juicios. Y es más, Jorge, una cosa importante.
Yo creo que el presidente Correa debería ser el más interesado en que haya una prensa libre, una prensa crítica. Debería ser el más interesado en que hayan legisladores dedicados a fiscalizar, que le entreguen a él los documentos. Eso sí fuera un ¿Por demócrata, qué? pero no es ¿Por un qué? demócrata. Porque un presidente, para salvaguardar la transparencia de su mandato, tiene que acopiar toda esa información y decir, tú estás actuando incorrectamente y te vas. Eso es lo que corresponde, pero rodearle de un marco de impunidad a gente que ha quedado en evidencia que está en irregularidades, realmente no es lo que corresponde a una persona que quiera construir el sistema que nos ofrecieron en campaña electoral y un cambio radical con un pasado que tampoco se puede dejar de reconocer que tuvo serias deficiencias. No, claro. Si nadie quiere volver atrás. No Por supuesto avanzar, que no. Y avanzar significa volver a rescatar la libertad, rescatar valores importantes. Y ese es uno de los propósitos de tener una candidatura que tenga presencia electoral. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay cómo regresar al pasado, hay que potenciar las cosas que podemos hacerlas en este momento, pero también hay que comenzar a proyectarse al futuro, a hacer un cambio para mejorar, pues. Doctor Páez, ¿y usted en todo esto cómo encaja? ¿Dónde encaja? En la medida de que haya una unidad de fuerzas, yo creo que todos debemos tener una actitud generosa con el país y de absoluto desprendimiento. Pero usted va a ser otra vez legislador o va a tratar de hacerlo. Es posible que sí, pero si es que mi condición de político me pone a reflexionar sobre la situación del país, creo yo que lo apropiado es que todos digamos, no importa en el lugar en el que nos encontremos, aquí lo que interesa es que el país se salve de este barranco al que está siendo conducido por un régimen autoritario. Nadie quiere vivir en autoritarismo. Yo quiero que mis hijos crezcan aquí en el Ecuador, pero no pueden crecer en un régimen en donde lo que se ha hecho, en lugar de combatir la inseguridad, es provocar la inseguridad dándole todo tipo de protecciones a los delincuentes, por ejemplo. Con esas leyes, esas novelerías tan absurdas que nos sumieron en el caos. Pero, doctor Páez, la izquierda democrática prácticamente se extinguió. Ha habido muchas decisiones y el señor González con el aparato del IES aparentemente se ha llevado gran parte del partido. No es así. Él ha logrado consolidar un partido. Que es un partido no del gobierno, pero sí para el gobierno, el partido del señor González. Es un partido satélite del gobierno, que será utilizado por Rafael Correa para amenazar a sus correligionarios. Si no se ponen de acuerdo, les apoyo a estos otros. Claro. Pero también será un partido al que Correa no le tomará ni en cuenta durante las elecciones. Yo no le veo a Rafael Correa diciendo, no voten por la lista 35, sino por esta otra lista. Claro, no, obvio, ¿no? Entonces, pero González se le llevó parte de la izquierda democrática. Sí, claro, hay algunas personas que se han vinculado por intereses personales con esa postura. De todas maneras, sabemos otros que nos hemos quedado junto a los principios, que nos han animado a una vida política y personal de siempre. Y por lo tanto, creo que la inmensa mayoría de gente se ha quedado con una postura que reivindica una ideología que se fundamenta en la libertad, en el respeto a la libertad, en la promoción de las libertades y de los derechos de los individuos y no de un atropello permanente a esos derechos. ¿Y la izquierda democrática entonces tendrá candidatos en las próximas elecciones? Nosotros vamos a buscar una alianza con uno de los partidos que ha sido registrado con el propósito de que nuestros dirigentes tengan presencia. Hemos conversado con muchos, tenemos suscrito un convenio con Concertación Nacional. Pero a Concertación el Tribunal Electoral lo quiere sacar de la pelea. Es posible que eso suceda y si ese caso se diera, entonces estamos ante un escenario diferente. Pero lo que sí le puedo anticipar es que no estaremos con Alianza País ni ninguno de los partidos afines a Alianza País, pero sí seguiremos insistiendo en la posibilidad de entendernos con otros sectores para tener una gran corriente electoral, porque no se puede hablar de otra manera, sino una gran corriente electoral que permita una presencia legislativa, pero sobre todo que nos permita decir nuestra voz frente a lo que está pasando en el Ecuador. No nos podemos quedar callados, y los pocos que quedamos hablando claro y firme frente a lo que está sucediendo, debemos ahora buscar que otros emulen esa actitud para impedir que el país siga en este despeñadero al que nos está conduciendo un régimen autoritario, narcisista, leninista, del culto a la personalidad y que ha tomado serios ribetes fascistas, porque realmente no se puede entender de otra manera de que se quiera actuar con una liberalidad tal frente al aborto, ¿no? Y a la tenencia de drogas, y que se prohíba consumir un cigarrillo
o ir a un bingo, o ir a una sala de juegos, o ir a los toros, ¿no? O comprar una botella de licor después de las 12 de la noche, o tomar cerveza el domingo por la mañana, porque si es que es el lunes por la mañana no importa, pero el domingo por la mañana está prohibido tomar cerveza. O sea, es una barbaridad. Se puede tomar ceviche con yogur los domingos. Doctor Páez, ya vendrán tiempos mejores. Gracias por haber estado aquí. Ojalá. Gracias, Jorge. El doctor Andrés Páez, dirigente de la Izquierda Democrática, hoy aquí en la República.es.